Hola, hermosa familia de Generación TN. Hemos tenido tiempos bien especiales y como saben, estamos haciéndolo de doble manera. Lo estamos haciendo de forma presencial. ¿Cuántos están aquí alegres, recibiendo, disfrutando? Saben, yo me siento súper emocionado porque la verdad fue un tiempo no corto, fue un tiempo largo el que estuvimos de forma digital o de forma de transmisión, y yo quiero agradecerte, tú que has estado conectado también, y que bueno, sé que están otras personas como siempre permanente de Chile, de otro país. Y aunque no son muchos, sé que tal vez tu anhelo también puede ser, porque así nos lo han externado, pues de poder estar aquí y poder compartir con nosotros. Pero quiero decirte que esta es tu casa y que puedes saber que hay una palabra de Dios también hasta donde tú te encuentres. Y a todos los que están aquí presentes, pues les digo bienvenidos después de este largo tiempo. Esta es su casa. Siéntanse amados, siéntanse recibidos, siéntanse abrazados, porque yo sé que Dios a través de este nuevo tiempo nos va a llevar a experimentar cosas especiales desde su corazón. ¿Cuántos creen esto conmigo? Y bueno, chicos, hoy inicia la serie, y quiero que tú la digas conmigo, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo sé que esta palabra que voy a compartirte, o este versículo más bien, ha sido un versículo que has escuchado mucho, o puede ser un versículo ya muy trillado, es decir, a veces ya muy gastado. ¿Y por qué digo muy gastado? Porque a veces se dice sin sentido, sin importancia. Pero el hecho de quien lo dijo tiene un peso tan grande que ese peso o ese valor o esa importancia tiene que ver con algo relevante para ti, porque te beneficia. Di conmigo, me beneficia. Y quiero hablarte de esto, y en este viernes vamos a hablar de Jesús como el camino. Siguiente viernes hablaremos como Jesús la verdad, y el siguiente viernes va a ser como la vida. Y para darte un panorama un poquito más amplio, siguiente viernes vamos a hablar de forma no religiosa, incluso no espiritual. Al inicio vamos a hablar de por qué Jesús es real, las evidencias de que Jesús es real y cómo nuestra fe puede ser fortalecida al entender que incluso si no metemos lo espiritual, Jesús es real en nuestras vidas. Y vamos a complementar con lo espiritual, porque como hijos tenemos bendición y sabemos cómo lo natural trasciende hacia lo espiritual. Y vamos a terminar el último viernes de este mes con la vida, porque ¿cuántos saben que en esa fecha se celebra Halloween? Bueno, vamos a hacer algo muy interesante, porque creemos firmemente que nuestro Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, quiero iniciar este viernes compartiéndote acerca de Jesús como el camino. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 14 del versículo 5 al 6. Si lo tienes, di conmigo, aquí ya lo tengo, o levanta tu manita para saber y a leerlo juntos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos se divirtieron hace ratito con el tema de... Yo creo que imagino ahorita ya cuando se despidan, nos vemos. Todas con las manos bien torcidas. Ya van a saber, oye, ¿de en qué iglesia te congregas? Ah, no, ya no me digas, ya. ¿Con quién vas, no? Bueno, el fin es que podamos divertirnos, y eso es parte de hacer comunidad, chicos. Hacer algo que podamos convivir, conocernos, ¿sabes? Romper el hielo, por eso lo llamamos el rompehielos. Y un tiempo maravilloso de adoración, que damos gracias a Dios por tu vida, Chuchín, por tu corazón siempre dispuesto a adorar a Dios. Y bueno, entremos en materia. Juan capítulo 14, versículo del 5 al 6, dice lo siguiente: dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Di conmigo, ¿cómo podemos conocer el camino?
Y Jesús responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, le contestó Jesús. Nadie, di conmigo, nadie llega al Padre sino por mí. Fíjate qué interesante la respuesta de Jesús. Y quiero hablarte acerca del camino porque el contexto de este acontecimiento, en esta plática que tiene Jesús con sus discípulos, es porque ellos estaban afligidos. Di conmigo, afligidos. La aflicción en su corazón denotaba una preocupación, esa preocupación de no saber realmente a dónde ellos iban a dirigirse. ¿Les ha pasado que cuando en algún área de tu vida no tienes algún líder que te muestre el camino, te sientes sin dirección? ¿Les ha pasado en algún momento que tal vez no tuvimos un papá que nos enseñara a tener una dirección en la vida y crecemos y tenemos 45, 50 años y te dicen, ¿qué quieres ser? Y aún no sabemos. ¿Sabes? Esto que quiero compartirte es porque la gran preocupación del ser humano radica en el sentido de no saber su destino. Cuando la convicción en nuestro corazón está tan arraigada de saber cuál es nuestro destino, hay una paz, y cuando lo comprendemos, entonces hace relevancia lo que Jesús en un día dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa convicción de decir, ok, tengo paz en medio de la tormenta, es lo que nos ayuda a poder saber que hay un destino. Y decimos, sabes, sé que hay un destino, entonces venga lo que venga, está seguro mi camino. Pero cuántas veces al no entender cuál es la dirección en nuestras vidas, nos llenamos de preocupación, nos afligimos, nos llenamos de temor y empezamos a envolver dentro de nuestro corazón sentimientos de envidia, de competencia. ¿Por qué el otro sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué sí tuvo y yo no tuve? Y empezamos nosotros en ese sentido de urgencia. La necesidad más grande que Dios ve en el hombre es que no sabe su destino. Y Jesús hace claramente algo interesante. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero Jesús establece de que Él es el camino. Di conmigo, Él es el camino. Necesitamos saber que por tanto nosotros somos responsables de una u otra manera de tomar decisiones. Dile a la persona que está a tu lado, tomar decisiones. Aquí se ríen, tomar decisiones, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado en la historia hace unas horas, hace una semana? Pero es una realidad. Y quiero decirte, tomamos decisiones constantes. Decimos, quiero el dulce o el salado, Apple o Android, mercadotecnia o arquitectura, soltero, quiero estar soltero o quiero estar casado. Aquí dice, no, si quiero estar casada o si quiero estar casado. ¿Alguien quiere quedarse soltera? Hasta se les bajó la unción, dice, no, hombre, ya no, se desanimaron. ¿Alguien quiere casarse? No, avivamiento, fuego aquí. Bueno, está muy bien. Pero a lo que voy es, por desgracia, nunca sabemos con seguridad si el camino que elegimos llevará al éxito o al fracaso. Esto a muchos les paraliza, pero quedarse quieto es también tomar una decisión. Todos los caminos tienen algo en común. Di conmigo, tienen algo en común. Se acaban. Dile a la persona que está a tu lado, todos los caminos tienen algo en común. Y tú dile a la otra persona, sí, ya lo sé. Se acaban. Llegará un día en que todos ellos, erróneos o acertados, terminarán y dejarán de importar. Aún así, por siglos el ser humano se ha planteado si existe el camino. Di conmigo, el camino.
ese camino capaz de proveernos de trascendencia y esperanza. Existen muchas propuestas, pero entre todas la única que nos puede llegar a convencer es la de Jesús. Vuelvo a decirlo, pero la única que nos puede llegar a convencer es la de... Uno dijo Francisco, no, ¿quién es Francisco? La de Jesús. Antes de ser crucificado, dijo a sus seguidores: voy a la casa de mi padre a preparar un lugar para ustedes. Y ante este comentario sus discípulos preguntaron, incluso fue Tomás. ¿Alguien recuerda la historia de Tomás? Un Tomás que siempre manifestaba preguntas de inquietud. A veces lo vemos negativo, ¿no? Tomás que duda, que dice: Jesús, si eres real, muéstramelo, ¿no? Y Jesús dice: a ver, ven, cabezón, mete la mano aquí, toca mis hoyos, los hoyitos de los dedos, pero cicatrices, pero no necesariamente eso es algo malo. Yo creo que a Dios le agrada cuando somos vulnerables en nuestras preguntas, aunque parezcan absurdas, pero que siempre quieren aprender o crecer o buscar la salida en medio de no encontrar el camino. Pero sabes, a veces pasa que nosotros no preguntamos o incluso ni consultamos a Jesús, sino somos personas que consultamos a otros que no nos van a edificar o que no nos van a guiar de forma correcta. Pero sabes, a mí me gusta Tomás porque Tomás no le preguntó a Pedro o a alguno de los otros discípulos, sino fue con Jesús y le preguntó. Cualquier situación que tengas duda acerca de las cosas de Dios, vengo a decirte, es válido. No te sientas ni condenado. Híjole, no, es válido. Dile a la persona: incrédulo, y así te amo. Yo me imagino a Jesús que fue en gracia y en amor acercarlo y decirle: sabes, ven. El religioso decía: ¿no crees? Sáquelo del cuarto. No, Jesús le dijo: ven, acércate. Es más, Jesús le responde. Porque Tomás le pregunta: ¿a dónde vas? Ya que nosotros no conocemos el camino hacia dónde vas. A lo que Jesús rotundamente respondió con un: yo soy el camino. Jesús no solo estableció exclusividad diciendo que Él es el camino, sino que sacó a la luz nuestra necesidad de dirección. Vengo a decírtelo de nuevo. Jesús no solo estableció exclusividad diciendo que Él es el camino, sino que sacó a la luz nuestra necesidad de dirección. Y seamos francos, ¿cuántos necesitamos dirección en algún área? Yo te prometo que levantaría hasta mis pies en este momento. Muchos necesitamos dirección. En cada etapa de nuestra vida necesitamos dirección. Aquel que te diga: no, ya no necesito dirección, entonces una persona que estará rotundamente perdida durante toda su vida. Dependemos de alguien, necesitamos estar en grupo, en donde nosotros podamos aprender, recibir, crecer, saber hacia dónde dirigirnos. Como dice aquel dicho, en el cristianismo no existen llaneros solitarios. Porque hay una diferencia a estar solo y la otra diferencia es a estar a solas. Di conmigo: solo o estar a solas. Y es que solo te lleva al momento de creer que no hay preguntas. Simplemente la soledad te lleva a verte a ti mismo, ensimismarte en ti mismo, a no rodearte de nada, de nadie. La depresión, no encuentras esperanza. Estar a solas es diferente porque vas a aquel que es el camino. Esos momentos donde meditas, lo buscas, preguntas, reflexionas: Señor, me cuesta creer en esto, pero ¿cómo? Y eres genuino con Dios y le dices: Señor, no entiendo, pero muéstramelo. Y empiezas entonces a generar una interacción donde Dios empieza a manifestarte dirección, porque Él quiere y anhela que incluso las circunstancias donde tú no encuentras realmente dirección, fíjate lo que te voy a decir. Dios crea escenarios para sacar a luz tu necesidad de dirección. ¿Cuántos les ha pasado que se sienten ahogados y dicen: pues vengo a decirte que Dios preparó ese escenario para tu vida?
Porque a veces en nuestra cabeza tan dura que creemos que todo lo sabemos, Dios tiene que ponernos en contra de la espada y de la pared en escenarios tan hostiles para que digamos, sí, no sé hacia dónde ir. Entonces, sino que saca a la luz nuestra necesidad de dirección, ya que vamos, di conmigo, a la deriva. Con esa afirmación decía, yo soy la hoja de dirección de ruta para ti, yo soy el GPS de tu vida, yo soy el Waze, sin mí estás perdido. La pregunta aquí es, ¿por qué escoger a Jesús y no a otro camino? Dile a la persona, ¿por qué escoger a Jesús y no a otro camino? Cuando leí esto me impactó, por eso me gusta compartírselos. Y es que es válido también hacerse esas preguntas. Unos dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Algunos escucharon esa canción, uy, viejísima. ¿Algunos de aquí? Ah, son de 70 años para arriba, entonces. No. Entonces, ok. Ah, pero sí, esas son canciones que escuchaba mi mamá y que yo llegaba a escuchar. Pero escuchamos esas frases y pareciera atractiva dicha propuesta, pero si vamos a un barranco, esa es una propuesta totalmente letal. Otros dicen, no hay destino, somos un accidente del universo y no existe Dios. Pero eso no genera en mí un ánimo de levantarme de la cama. Es más, si yo escucho una frase así, me deprime. Entonces digo, menos encuentro el camino. Ni siquiera tengo una esperanza de que hay un Dios, ¿no? Es como, ya todo va a depender de mis decisiones y claro que nuestras decisiones son importantes, pero sabemos que hay un Dios soberano que cuida nuestras vidas. Pero imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? No hay Dios. Es un accidente. Si estamos así deprimidos a veces, ¿cuánto no más estaremos deprimidos? Porque no habría esperanza. Ahora, quiero comentarte qué significa el camino. A mí me impacta mucho porque cuando, incluso ayer estaba entendiendo acerca del camino, el camino tiene un significado en el griego que significa, es hodos, no malinterpreten, hodos. Esa frase, hodos, significa o viene de una forma práctica, si quieres te lo digo de forma práctica, la forma en cómo uno piensa, siente y actúa. Di conmigo, uno piensa, siente y actúa. Esto es bien importante, chicos, y bien relevante, porque el camino habla de un estilo de vida. ¿Sabías que el primer nombre que se le puso a la iglesia primitiva no fue cristianos, como a veces creemos en Antioquía, que así se le pusieron? A ver, pues ya se adelantó. Pues yo lo iba a hacer emocionante y lo iba a hacer así como, ya no traigan la dinámica que íbamos a hacer. Ya, guárdenlo. Ya, no nos es broma. Es broma, paz. Pero el primer nombre ni fue nazarenos. El primer nombre que se le puso a los hijos de Dios o a los seguidores de Jesús fue los del camino. Qué maravilloso. Ahora cuando digas eres cristiano, no, los del camino. Es broma, no voy a hacer aquí una doctrina, no vayan a. No. Pero es que habla de un estilo de vida. ¿Por qué los del camino? Porque eran distinguidos en su forma de hablar, de amar. ¿Sabías que en la antigüedad los romanos eran tan letales en su forma de pensamiento que lo que ellos consideraban agradable era, por ejemplo, por darte como unos contrastes, los romanos decían que si nacía una mujer era necesario matarla, que mientras más la población fuera de niños hombres era mejor, pero si habían muchas mujeres era reducir la población. Entonces incluso hay una carta de un hombre que le escribe diciendo, amada, no lo tengo aquí literalmente de memoria, pero le dice, ya voy de regreso, sigo en Roma, pero quiero decirte
que si nace mujer, mátala. Recuerda que te amo. Y se va por otro tema, como algo normal. Tenían un pensamiento tan radical que los cristianos empiezan a tener una mentalidad tan agradable, tan buena, tan cálida, tan diferente a los romanos, que eran aquellos que amaban tanto a las niñas que iban a matar, que buscaban que esas niñas fueran conservadas, o incluso las mujeres se convertían a Cristo y cuando tenían hijas las rescataban. Es decir, los cristianos marcaban tanto la diferencia en este aspecto, por darte un ejemplo en particular, que eran distinguidos de esa forma. Y es que los que están en el camino hacen las cosas diferentes. Marcamos la diferencia. Para lo que el mundo en ese tiempo era normal, y decir, mientras más mujeres las matamos, para la mentalidad de Dios eso es incorrecto. Para los que están dentro del camino, marcamos la diferencia en cuanto a nuestra conducta. Y te lo digo porque hay muchos caminos y vemos que todos esos caminos terminan. Hay muchas mentalidades de imperios que hemos visto, los egipcios, los romanos, los babilónicos, que inician pero terminan. Hay muchas mentalidades, movimientos que se levantan ahora, pero el único camino que va a permanecer es Jesús. Por tanto, si Él permanece y nosotros estamos en Él, pues nosotros permaneceremos. Pero nosotros necesitamos marcar la diferencia en donde nosotros nos movamos. La diferencia en nuestros pensamientos, la diferencia en nuestros sentimientos, la diferencia en nuestro actuar, en las decisiones que tomamos. Necesitamos marcar la diferencia. Inclusive los cristianos primitivos en la antigüedad no eran matados por el hecho de adorar a Jesús. Escucha muy bien, porque los romanos tenían una mentalidad de adorar a muchos dioses y veían ya al emperador romano como un dios. Le decían, puedes adorar lo que quieras, pero tienes que adorar también aquí. Pero cuando se hizo exclusivo, di conmigo, exclusivo. Jesús, su adoración es exclusiva. Para ellos no es un conflicto de que se adorara a Jesús, sino que se adorara exclusivamente a Jesús. Entonces los que estaban en el camino de Jesús eran perseguidos. Los que marcaban la diferencia de ayudar a las mujeres, de ayudar a las niñas, de adoptar. Pablo escribe acerca de la adopción por el referente de cómo la gente mataba a muchos niños y cómo la iglesia adoptaba. Y veía ese reflejo en cómo Dios Padre nos adopta a nosotros como hijos. Marcaba la diferencia. Por eso eran llamados los del camino, porque era un camino totalmente diferente a los de ese tiempo. Mi pregunta es, ¿el camino el que tú estás tomando realmente está haciendo la diferencia con lo que está a tu alrededor? Y necesitamos hacernos esta pregunta y confrontarnos, porque también esto es importante. ¿Cuántas veces somos tan sutiles que nos amoldamos a la forma diferente de pensar de alguien? Y no digo que seamos intolerantes, porque hoy la intolerancia tiene un concepto totalmente diferente. Y no digo que seamos intolerantes, amamos. Hay una frase que siempre me dicen, no, pero me gusta decirla. Dios te ama, que te acepta como estás, pero te ama tanto que no te deja como estás. Entonces termina sucediendo algo cuando estamos en el camino de Dios. Dile a la persona, empieza a suceder algo cuando estamos en el camino de Dios. Y quiero decirte este primer punto, y di conmigo, el camino se acerca a mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz y muerte de cruz.
¿Sabes? Jesús, siendo Dios, siendo el camino, se acercó a nosotros. Esto me impacta mucho porque la religiosidad te enseña los caminos o los estándares para llegar al camino. La relación habla de un Dios que se acerca a ti. El camino se acerca a ti. Qué maravilloso. Vemos a un Jesús que se acerca con una mujer que tenía flujo de sangre cuando eso era considerado algo impuro y les decía al pueblo, no te acerques. Cuando a veces consideramos que el camino de Dios es tan santo, que yo soy tan pecador, pero ese camino no se puede acercar a mí. Más bien yo tengo que cambiar para llegar, pero vengo a decirte algo. ¿Cómo podremos cambiar si no entendemos el camino o no llega a tocar la puerta de nuestras vidas? Por eso Él se hizo Dios, se hizo humano, llegó y tocó a esa mujer lo que otros no hacían. Lo santo tocó lo impuro, porque cuando lo santo toca lo impuro se convierte en santo. Y cambió radicalmente la forma de pensar de muchos. Y me impacta mucho porque veo la historia de aquel hombre que es llamado en la Biblia, aquel que estaba junto al camino, ¿lo recuerdan? Un hombre que tenía una situación de enfermedad. Pero dice la palabra que Jesús pasaba por el camino. Pero este hombre estaba junto al camino, no estaba en el camino. Pero me impacta mucho cómo Jesús se presenta en los escenarios para cambiar la vida de las personas. Vemos la mujer samaritana cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Te has sentido algunas veces frustrado porque dices, híjole, no soy capaz en Dios? Pues Dios dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. E imagínate cómo es la gracia de Dios que se acerca y te dice, hey, no eres tú, soy yo. Ahí yo le agrego, a través de ti. Ay, muy buena frase, ¿no? Dile a la persona, Dios nos dice, no eres tú, soy yo, a través de ti. Fíjate qué hermoso. Ya voy a hacer un eslogan ahí. Palabra célebre y aquí la ponen, ¿eh? ¿Saben qué hermoso ver esto? Es que la propuesta, reitero, de Jesús es radicalmente opuesta. Porque su vida deja en evidencia la mía. Me muestra que sí, estoy muy lejos del destino, que no puedo llegar por mi cuenta a ese defecto que nosotros le llamamos pecado. Por mucho que lo intente, mis buenas decisiones no pueden convencer a las malas decisiones mías. Necesito que alguien me guíe. Necesito que alguien me guíe. No es de que no las sabemos todas, porque a veces nosotros hacemos nuestra propia teología, ¿no? La teología de Quique, y decimos, esto sí y esto no. Venir al servicio, no. ¿Por qué? Y no porque sea obligación, tampoco sientan carga, sino porque aquí aprendemos, recibimos, crecemos, nos amamos. Yo creo que es algo bueno, no es malo. Y yo creo que el venir aquí recibes una palabra que te da dirección. Convives y no sabes si la persona que está a tu lado tiene una palabra que dices, no inventes. Y no necesariamente quien predica. Y vemos cosas hermosas que Dios quiere llevarnos a conocer para que seamos guiados hacia el destino que Él nos marcó. Cuando Jesús murió, dijo, di conmigo, consumado es. Es decir, por fin se ha abierto el camino, un mundo de posibilidades en su plan soberano. Yo soy el camino, significa, sin mí no hay forma de reconciliarte con Dios. Wow. Y es que el estar en el camino te hace constantemente vivir en paz con lo que Dios te llamó a hacer y con Dios mismo. Alguna vez alguien me hablaba y me enseñaba acerca de la paz y a mí me impactó mucho. Y es que me decían, Enrique, si sientes paz, hazlo, ¿no?
¿Cuántas veces hemos sentido como que aquí es y la terminas regando? Pasa, porque a veces nuestras emociones no han sido maduradas en Dios y no distinguimos entre lo que es paz y no es paz. Pero realmente la paz es un sentido de justicia, de que en el camino estás haciendo lo correcto, lo que Dios te llamó a hacer. Y tu filtro no se convierte a veces tus emociones, porque las emociones a veces son engañosas. Dice la palabra, engañoso es el corazón. La palabra de Dios, di conmigo, la palabra se convierte en mi guía y mi ruta. Y Jesús es la palabra. Y como punto número 2 quiero decirte, Jesús, el camino, camina conmigo. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús el camino, camina contigo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo, di conmigo la palabra en Cristo, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Lo voy a leer porque me gusta mucho este versículo. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Y vengo a decirte que ya hay un camino que ha sido preparado de antemano. Antes de que vinieras a este mundo, el sacrificio de Jesús, que fue antes de la fundación del mundo, proveyó todo cuanto tú ibas a necesitar para que cumplieras el propósito en Cristo. Di conmigo, en Cristo. Y es que caminar con Jesús, caminar, que el camino esté conmigo, habla de una forma tan especial, porque dice aquí en Cristo, estar en Cristo. Todo cuanto tú vas a lograr es a través de Jesús. Fuera de Jesús no vas a poder lograr nada. Jesús dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Y no porque Jesús sea egoísta. Suena egoísta tal vez, suena soberbio, pero en alguien que es Dios, que conoce todas las cosas, eso no puede ser soberbia ni arrogancia. Eso se llama un Dios sabio lleno de amor para nosotros. Fíjate qué hermoso es esto. La Biblia en repetidas ocasiones menciona sobre la relevancia de estar en Cristo, porque todos los beneficios que obtenemos es estar en Jesús. Den gracias porque esta es la voluntad en Cristo. Y vemos versículos constantes que dicen en Cristo, en el camino, en Jesús. Todo tiene que ser filtrado a través de Él. Todo lo que tú obtienes a través de Él. Tú llegas al Padre por Cristo. Tú obtienes las bendiciones y la vida eterna por Cristo. Tú recibes la identidad de un hijo a través del sacrificio de Jesús en Cristo. Tú eres perfeccionado en la obra de Dios para que logres el plan que Él marcó en ti por Cristo. Por eso es tan relevante que ese hombre que estaba junto al camino se metiera al camino para que entonces ese sentido de destino tuviera una respuesta en su vida. A veces es en mi forma de hacer las cosas, en mi conocimiento, en mi intelecto. Pero Él te dice, no, es a través de mí. Es que yo me convierta en tu suficiencia durante el camino. Y sabes, Jesús va caminando contigo. Me impacta mucho esto, porque Jesús se manifiesta en nuestra vida de una forma en esta actualidad o a través de hechos, no de forma presencial, porque sabemos que Jesús fue a la eternidad. ¿Cuántos saben eso? No, uno dice, ¿a poco? Pero Jesús dijo, enviaré a otro en mi nombre. Y lo habla como el consolador. Es que Jesús tenía que irse al cielo, pero no quiere decir que Jesús no va a guiarnos en el camino que es Él, pero nos envía el Espíritu Santo. ¿Y con qué quiero decirte esto? Me impacta mucho porque estaba checando en internet y observaba cómo hay estudios de psicólogos para ayudar a los pacientes. Y una de las dinámicas para ayudar a sus pacientes es llevarlos a caminar.
Pero le dicen, ¿sabes qué? Ponte tenis cómodos. Qué hermoso, ¿no? Y cuando te pongas los tenis, vamos a caminar. Y empieza a hablar. Y esta persona con conflictos, con dificultades, se encuentra segura porque hay alguien que le está escuchando, pero que también le va a ayudar. Jesús físicamente sabía que no podía estar en la tierra aquí y en China, y que su tiempo había terminado, por eso tuvo que morir, irse al cielo, pero mandar al Espíritu Santo como el consolador que nos acompañaría todos los días de nuestra vida y nos recordaría todo lo que Jesús había hablado. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo, dijo Jesús, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y sabes, en el camino está ese hermoso regalo que es el Espíritu Santo, que nos dice: ponte cómodo, porque la carga de Jesús es fácil y ligera. No cargues lo más pesado. Y es que realmente, seamos francos, ¿qué cuesta más? Cargar un pecado que realmente te está terminando a ti y está terminando a tu familiar, a tu familia, a tu trabajo, está dañando tu economía, qué sé yo. O esa carga que de repente dice: Señor, estoy luchando con mi carácter, pero estoy creciendo en ti, pero me cuesta. ¿Qué carga es mejor? Uno dirá, por sentido común, pues el que mi carácter vaya perfeccionando, esa carga es la que yo prefiero. Y cuando Jesús dice mi carga es ligera, es decir, no cargues otras cargas que realmente son pesadas y van a destruirte. ¿Y cuántos hemos andado en caminos diferentes con cargas que realmente son las pesadas y no las ligeras de Jesús? Y yo me imagino que el Espíritu Santo es como ese ejemplo de ese psicólogo que le dice: ponte tus tenis, ponte cómodo y caminemos. Caminemos. Háblame, platiquemos. El hermoso regalo de Jesús, que es el camino, ha dejado al Espíritu Santo para que jamás te falte nada. ¿Podría mi esposa o yo, o el pastor Fer o la pastora Nina, no poder estar en algún momento? Pero tienes al Espíritu Santo que estará ahí. Nosotros somos bien imperfectos, somos humanos, y Dios en su gracia nos utiliza. Pero por supuesto que tienes al Espíritu Santo a una distancia de oración, a una distancia de plática, donde le dices: ¿sabes qué? Me voy a quitar los tacones, me voy a quitar las plataformas, me voy a poner unos cómodos tenis y quiero hablar contigo, Señor, durante el camino. Quiero decirte que Él está ahí y Él permanece fiel en el camino, no por tus capacidades. Incluso si fallas, Él seguirá ahí. Si te equivocas al ratito, Él va a seguir ahí. El religioso dirá: no, está en pecado, Dios se tiene que ir. No. Hay una frase que Dios habló a mi corazón: que la santidad de Dios, no por ser santa nos aleja en medio de nuestro pecado, la santidad de Dios por ser santa nos acerca, porque cuando la santidad toca lo impuro, eso impuro se convierte en santo. Y es que ¿cómo podríamos cambiar si el Espíritu Santo no está en el camino? No podríamos ni arrepentirnos ni reconocer que estamos mal. Por eso es tan grande la fidelidad, que en medio de tu error más bajo o tu tropiezo, si el Espíritu Santo está ahí, ten paz. Dile a la persona que está a tu lado: ten paz. Es que Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré ese consolador que estará con ustedes. Y como tercer y último punto, el camino no es un momento, el camino es eterno. Di conmigo: es eterno. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 me impacta, y quiero que pongan mucha atención porque es impactante cómo la sabiduría de Dios nos enseña cosas, perlas maravillosas de la palabra. Dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Di conmigo: para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Esto repítelo conmigo: Dios sembró la eternidad en mi corazón humano.
pero aún así, el ser humano, ya no repitan, ya, eso sí era. Padre nuestro que está en el cielo, ya vamos a repetir. No, y no repitan. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance. Es que ¿quién puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin? Y es que es claro, seguramente en el camino de Dios, y más bien en el camino de Dios no vas a ver todo con claridad. ¿Sabes por qué Dios no te permite ver todo con claridad? Porque un día dejarás de depender de Él. Y ese compañero que estará contigo, el Espíritu Santo, dirás, no lo necesito porque ya sé todo lo que va a venir. Por eso las circunstancias y las dificultades, aún dentro del camino de Jesús, que son necesarias, nos ayudarán a permanecer, nos ayudarán a depender de Él. Nos ayudarán a entender que Él es Jesús quien completa mi vida, mi suficiencia. A través de Él tengo todo. Señor, quiero este trabajo, pero no sé, y Dios no te da claridad de eso. Y quieres hacer su voluntad, dices, Señor, no quiero hacer algo indebido, ni una transacción, ni nada. Quiero hacer lo correcto, pero ¿cómo le hago? Y oras, y parece que las cosas no se dan. Pero comprendes que es Jesús y a través de Él y estar en Cristo. Y de repente Dios te dice, no, ay. Pero Dios te lleva por el camino que Él tiene que llevarte, porque Él ya diseñó todo, Él preparó todo de antemano, ¿recuerdan? Entonces, qué hermoso saber que aunque en el camino, que es eterno, que no tiene fin, que no entiendo la plenitud de ello, qué hermoso saber que aunque no lo veo, Él está conmigo. Y que mientras más avance como esa neblina en la carretera, más voy viendo con claridad. Pero aparece el sol, pero sigo en la carretera y había lluvia y de repente se vuelve a nublar. Y es que así es el camino en Jesús. Y esa es una realidad y no venimos a contarte cuentos de hadas ni de Disney. Los tropiezos son necesarios. El no conocer el camino es necesario porque Él quiere que dependas de Él. Pero es tan hermoso saber que el camino no es un momento, no es decir, Jesús, quiero que sanes mi vida. Jesús, quiero que me bendigas en la economía, ya termina eso. No es un momento. El camino de Jesús tiene que ver con algo eterno. Quiero dejar algo en tu corazón, que tus acciones hagan un eco en la eternidad. Que tu camino en esta tierra no sea pensar de forma efímera, vana, del ahora, sino que cómo lo que yo haga puede trascender a lo eterno. Y no hablo de perder o no perder la salvación, no, ni siquiera toco eso, sino referirme a que cómo lo que hago puede trascender o puede traer un reflejo de lo que glorifica a Dios aquí. Y cómo esto puede trascender eternamente en mis generaciones. Porque lo que yo vine a hacer aquí en la tierra no necesariamente tiene que ser algo que duró 80, 90, 120 años, sino es algo que tiene que dejar un legado para las generaciones, algo que trasciende en el corazón del hombre en eternidad. Y es que vengo a decirte, tu corazón no es algo meramente natural. Fuiste diseñado con un corazón con trascendencia eterna, para que todo lo que hagas no sea en vano. Piensa de forma eterna. Piensa de cómo puede trascender tu vida para impactar a otros, para que en el lugar donde tú te encuentres, en el don, talento, habilidad que Dios te dio en el camino, otros puedan conocer de Jesús. Otros puedan ser salvos, otro pueda ser ayudado de la depresión. Trascendencia eterna. Qué maravilloso saber que tienes habilidad para las finanzas, habilidad para la arquitectura, habilidad para el arte, qué sé yo. Pero qué impactante es más cuando tu vida impacta a otros de forma eterna en el camino. La pregunta aquí es,
crecido acaso con la mentalidad de que uno nace, crece, se reproduce y muere? Y si es así, tiene que ser quebrado ese pensamiento, porque hemos crecido con eso y es algo natural y real, pero hay una trascendencia mayor que esa. Porque a través de Jesús nos llevará a un destino eterno. Y dice esto: hay un camino para llegar al Padre. Porque el contexto de esta historia era una preocupación para los discípulos. Pero Jesús, versículos antes, le dice: no se preocupe, porque la morada que yo voy con el Padre y preparé una morada para todos ustedes. Pero saben, si hay algo que va a haber en la eternidad, y vamos a estar con el Padre de forma eterna, digámoslo así, pero hay un camino que recorrer. Ese camino que nos llevará. Pero hay un camino aquí en la tierra y que lo necesitamos caminar en Cristo. Y decirte: no estás solo, no estás sola. No estás sola. Jesús llena los espacios. Jesús llena todo lo que ha sido creado para que Él habite. Y tu vida ha sido creada y diseñada para que Él habite y para que supla todas las necesidades. Pero Dios nos invita a tomar decisiones, porque son decisiones. Una mujer que amamos mucho nos decía un día a la vez. Y cuesta a veces tener eso en mente, pero sí, un día a la vez. Pero decisiones que trasciendan eternamente. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios con lo que hago? Dejemos de pensar de forma vana, chicos. Y lo hablo primeramente para mí. ¿Cómo lo que hago puede trascender eternamente? ¿Cómo puede ser mi vida un instrumento en el camino para que aquel hombre que se encontraba junto al camino, que le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí? Y muchos lo callaban, pero Jesús sabía, porque Jesús llegó ahí con un propósito. Lo llevan a Él y Jesús cambia la historia. Y es que cuando estamos en el camino, realmente hay un cambio de historia. Cuando el camino llegó a la tierra, hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Wow. $80, 90, 120 años vivirás en esta tierra. Imagínate un lazo grandísimo de donde está Chucho hasta mí, y es blanco totalmente, pero solo este pedazo está en un color rojo. Imagínatelo. Este color rojo significa tu vida. Todo lo blanco trasciende de una forma eterna. A veces ese lazo que significa el transcurso de nuestros años en la tierra, este tiempo lo vivimos de una forma con la depresión. Y no digo porque tienes depresión, no debes de, porque a veces lo pasamos y es algo natural, pero permanecer ya no es correcto. Pero a veces nuestra vida en Jesús no la vivimos en plenitud porque no queremos estar en el camino. Si vieras lo largo, y eso largo de lo eterno lo llevas a tu realidad presente, entonces tu mentalidad cambia y dices: wow, mis decisiones son importantes, y las decisiones que tomaré de ahora en adelante tienen que llevar un eco eterno. Amén. Amén. Pues quiero invitarte a que esto pueda ser un compromiso en tu corazón y agradecerte por haber estado este viernes. Pero quiero que levantes tus manos al cielo
¿Dónde estás? Con mis manos levantadas, como la canción que estaba cantando Chucho, y que le digas: llena mi corazón. Sé tú el camino de mi vida. Realmente sé el camino de mi vida. Si me desvío, tráeme, regrésame. Y que sepa tu corazón que el camino viene a ti, que el camino camina contigo y que el camino no es un momento satisfactorio de un solo instante, sino que es algo eterno. Dile: llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad, así es, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Dile: me amas. Dilo una vez más: llenas hoy mi corazón de tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en el camino, en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas. Me amas. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, porque tú ya construiste el camino y solo es andar en él. Yo oro para que cada uno de los que estamos aquí presentes y en la transmisión sepamos que Él ya preparó de antemano toda la obra para que anduviéramos en Él, el camino, tengamos paz. Solo es estar en Él, en Él, en Él. Amén. Dale una ofrenda de palmas.